Hola, buenas noches. Estados Unidos se encamina a una situación insólita y también histórica. Esta semana se agregó una nueva imputación contra el expresidente Donald Trump, quien a la vez es precandidato del Partido Republicano y también, según todas las encuestas, el favorito para ganar la postulación del Partido de los Conservadores en los Estados Unidos. Es la tercera imputación. Ya de por sí es un récord insólito que un candidato a presidente y que un expresidente tenga procesamientos por delitos económicos, como empresario, por delitos sexuales y ahora por delitos políticos, por delitos presuntamente cometidos cuando era nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Es una situación absolutamente insólita. Pero lo más llamativo es que se encamina hacia una incógnita gigantesca. ¿Puede un procesado, si es condenado, ser candidato a presidente en los Estados Unidos? Acá nos encontramos con una particularidad de la jurisprudencia norteamericana. No es el único país donde ocurre. En muchos países hay áreas de la jurisprudencia que tienen ciertas lagunas. Áreas donde los legisladores o los constituyentes a ciertos temas no se lo plantearon, ciertas posibilidades no se les cruzó por la cabeza. Entonces, no legislaron al respecto. En la Constitución de los Estados Unidos, los únicos condicionantes que se ponen para ser candidato a presidente son muy pocos, yo no sé si no son nada más que 3. Haber nacido en el territorio norteamericano, o sea, haber nacido en Estados Unidos. La Constitución dice en los estados que en ese momento formaban parte de la Unión, muchos menos de los que son ahora, tener una residencia de una X cantidad de años, no recuerdo si 15 años son los que se exigen como residencia, y tener no menos de 35 años, ¿no? Con esos 3 requisitos ya se puede ser candidato. O sea, en ninguna parte de la Constitución dice que no puede ser candidato un condenado, incluso si está en la cárcel. De hecho, en la historia de los Estados Unidos hay un caso muy famoso, ¿no?, de un candidato que fue candidato a presidente estando en la cárcel. Es un caso muy famoso por esa particularidad y porque ese presidiario le dio al partido que lo postuló a presidente el mejor resultado que sacó en toda su historia, casi 1 millón de votos. Es el caso de Eugene Debs. Eugene Debs era un activista y sindicalista decimonónico. Su actuación fuerte en el sindicalismo fueron las últimas décadas del siglo XIX. Al comenzar el siglo XX, es uno de los fundadores del Partido Socialista de los Estados Unidos, que creo que se llamaba Partido Socialista de América. Fue un partido que nació junto con el siglo XX y existió durante algunas décadas, y en las primeras 2 décadas, mientras vivió y fue su líder, siempre el candidato fue Eugene Debs, este sindicalista que en el siglo XIX había estado un par de veces en la cárcel. Como sindicalista ferroviario, Eugene Debs había encabezado las huelgas más prolongadas en el tiempo, las huelgas más duras, y por eso fue un par de veces a la cárcel. De hecho, su apodo era The Convicts. The Convicts Number, no me acuerdo qué número tenía como convicto, pero ese era su apodo, ¿no? El convicto. Lo cual era, para un izquierdista, un honor haber sido convicto. La cuestión, lo más llamativo es que en su tercera o cuarta candidatura, yo creo que fue su cuarta candidatura presidencial por el Partido Socialista de América,
él estaba preso. Él cayó preso en el año 1920 en virtud de un procesamiento que se había iniciado un par de años antes. Se lo imputó por sedición a raíz de sus protestas contra el entonces presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, por haber metido a los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Dibbs era un pacifista, un izquierdista pacifista que consideraba que la Primera Guerra Mundial, y razones no le faltaban, era una guerra entre imperios, era una guerra imperialista, una guerra entre grandes capitales, una guerra a la que los obreros del mundo no tenían por qué ir a morir. Entonces encabezó huelgas gigantescas, movilizaciones gigantescas contra la Primera Guerra Mundial, y llegó a ser acusado y condenado por sedición. En 1920 ya la guerra había terminado y siendo candidato a presidente él estaba en la cárcel. Y fue candidato a presidente lo mismo. Y el Partido Socialista, con un preso, estaba en la prisión de Woodstock, ese punto del mapa norteamericano que después se hizo célebre por un mega concierto de rock que duró varios días y que marcó la década de los 60. Bueno, en la prisión de Woodstock estaba preso Eugene Victor Dibbs, cuando fue candidato y sacó 1 millón de votos. Nunca el Partido Socialista había sacado esa cantidad de votos. Por cierto, era lógico que los socialistas norteamericanos vieran en ese encarcelamiento un mérito y no un desmérito, ¿no? Igual que en las ocasiones anteriores, que por su activismo sindical, por las huelgas que encabezaba, terminaba en la cárcel. The Convicts number, no me acuerdo cuál era el número. Lo absurdo es que hoy haya gente, mejor dicho, lo absurdo, lo increíble, lo insólito, es que cada imputación contra Donald Trump, en lugar de debilitarlo, lo fortalece. Las imputaciones son como un insecticida que en lugar de matar al insecto, lo fortalece, lo vigoriza, lo acrecienta. Esa situación insólita se da con Donald Trump. En el caso del convicto, aquel líder fundador del Partido Socialista que le dio la mejor elección estando en prisión por haberse opuesto a que Estados Unidos esté en la Primera Guerra Mundial, a él es lógico que lo fortaleciera cada encarcelamiento. Pero a Donald Trump, a un empresario ultramillonario, ¿por qué que le hayan descubierto delitos como empresario en lugar de debilitarlo, lo fortaleció? ¿Por qué tener imputaciones por delitos sexuales en lugar de debilitarlo, lo fortalece? ¿Por qué una imputación por un caso oceánicamente grave, nada menos que traición a la patria, porque a eso equivale el delito de Donald Trump? ¿De qué se lo acusa? ¿Por qué es este nuevo procesamiento que lo tiene en el banquillo de los acusados? Por lo que ocurrió aquel trágico 6 de enero cuando turbas violentísimas atacaron el Capitolio, ¿no? 7 muertos dejó aquella jornada. La responsabilidad de Trump está a la vista. Todas las responsabilidades de Trump en acciones de sabotaje para destruir un proceso electoral están a la vista. El entonces secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, hizo pública la grabación del llamado telefónico en la que Trump lo presiona para que invente votos, para que haga un fraude en ese estado norteamericano, cosa de quedarse con los electores. Y Raffensperger era del Partido Republicano, el gobierno del estado de Georgia era republicano, y eran trumpistas. Incluso, lo que pasa es que no estaban dispuestos a cometer un fraude. Pence, el vicepresidente de Donald Trump, no estuvo dispuesto a cometer un fraude. Y Pence públicamente dijo que Trump lo presionaba para que viole la Constitución, ¿no? Lo que quería Trump con el asalto al Capitolio es que
el poder legislativo no legalice, no certifique, esa es la palabra técnica, el resultado de la elección que había perdido. El delito está a la vista de todos los norteamericanos, del mundo entero. Sin embargo, a Trump, en vez de debilitarlo, lo fortalece. ¿Será candidato aún estando en prisión?